El día de hoy, pues iniciamos de nuevo la serie de seminarios de La Mojana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama Juan Guillermo Garcés. Seguramente personas, digamos, de mayores de 40, 50 años lo conocen de La Mojana porque Juan Guillermo fue uno de los autores o uno de los profesionales que trabajó arduamente en el programa de desarrollo sostenible para la región de La Mojana del 2003 que elaboró el Departamento Nacional de Planeación y la FAO. Y Juan Guillermo estuvo a cargo de todo lo asociado al dique marginal del río Cauca. Entonces él para hacer una propuesta, digamos, de transporte multimodal, tuvo que revisar toda la hidrología de la Mojana, la geología de la Mojana, aspectos sociales de la Mojana, y teniendo en cuenta pues la coyuntura en la que estamos actualmente con el problema de Caregato, con las iniciativas que se tienen desde el Ministerio de Ambiente, desde el Fondo de Adaptación, Ministerio de Agricultura, cae muy bien saber cuál fue la visión que se tuvo desde el 2003 y seguramente desde hace mucho antes, Juan Guillermo lo mencionará, sobre esta ecorregión. Entonces, por eso decidimos iniciar estos seminarios de este año con Juan Guillermo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que estamos en época de aguas bajas, todavía está abierto el chorro de Caregato. Entonces, una charla de esta naturaleza alimenta mucho la discusión que se está dando actualmente y además de eso, pues ya queda documentada dentro de todos los seminarios que se están grabando. Entonces, pues sin más palabras, adelante Juan Guillermo, muchísimas gracias por la presentación y por aceptarla. Gracias, Jorge, a ti por todo el esfuerzo que has hecho todo este tiempo ayudando a la gente de la región y a todas las instituciones con tus trabajos de batimetría y el modelamiento que ya lo tienen prácticamente listo, que va a ser fundamental para analizar la solución urgente al tema del rompedero de Caregato. Entonces voy a empezar de acuerdo con lo que conversamos. La charla, la conferencia está en torno a una visión integral del agua, las inundaciones y el problema de los sedimentos en la Mojana. Quiero dejar como primero que todo establecido que para mí el agua es símbolo de vida y el río para mí no es el enemigo. Los falsos paradigmas que la gente construyen culturalmente para convertir a los ríos en sus enemigos son paradigmas que deben de ser transformados para que comprendamos que los ríos que transportan el agua y los sedimentos no son nuestros enemigos, sino que por el contrario son los dadores de vida, de bienestar, desarrollo sostenible. Si comprendemos cómo adaptarnos a vivir con ellos, pero respetando siempre sus dinámicas hidrológicas y la fuerza de sus tempestuosas crecientes y avalanchas, podremos salir adelante. Lo primero que debemos y tenemos que aprender es que nunca podemos invadir sus cauces, sus planicies inundables, y que siempre debemos respetar sus naturales periodos de sequía y de inundaciones, o adaptarnos a ellos. Uno de los mejores ejemplos de una comunidad humana que supo adaptarse al agua y a las cambiantes condiciones climáticas en medio de un territorio de agua, ciénaga y humedales fueron las comunidades de la cultura zenú, que habitó en la Mojana durante más de 20 siglos, de forma sostenible cuando llegaron a ese territorio. La Sociedad Hidráulica Zenú fue un estudio que hizo Clemencia Plaza, Ana María Falchete, Juanita Sáenz y Sonia Arcila, a que las conocí y traté el tema con ellas, en donde ellas fijaron que el aprovechamiento de las zonas pantanosas inundables mediante la técnica de canales y camellones artificiales fue una estrategia muy adaptativa utilizada por los zenúes en muchas regiones de las Américas también y del resto del mundo. Esas estrategias de adaptación respetaban las leyes naturales para establecer sistemas de producción agrícolas mediante la adecuación de sistemas de drenaje, aprovechando la abundancia de agua y la riqueza de los sedimentos orgánicos, que es lo que todos los mojaneros
han visto allá esos antiguos canales. Esa práctica milenaria no es únicamente de la Mojana, es una práctica del mundo entero. En Asia, hoy todavía, ahorita lo vamos a ver, en los mayas, estuvo en la planicie el altiplano de Bogotá, Boyacá, ahí hay restos de esos modelos, en Perú, etcétera, en México, en muchas partes. Los deltas de los ríos siempre han sido lugares para ser grandes centros de producción agrícola. En el delta por ejemplo, del río Nilo, en el Éufrates, en todos los sistemas donde ha habido un sistema parecido a la Mojana, han sido los lugares donde la civilización humana empezó sus procesos de desarrollo y adaptación y de producción. Las zonas aluviales ofrecen grandes atractivos, también de abundante fauna acuática, que para los cenúes en este caso servían de complemento indispensable para la nutrición y la alimentación de sus comunidades, aunque estuvieran afectadas anualmente por grandes inundaciones. Y esto lo vamos a ver a través del tema que voy a tratar, pero trayéndolo al presente, porque no se trata de reproducir el modelo de los cenúes, no. Se trata de ver la realidad de lo que hay hoy en la Mojana. El gran enemigo de los cenúes fueron las sequías. Realmente no fueron las inundaciones. Ellos sabían manejar las inundaciones. Pero la sequía, y fue una sequía que ocurrió en todo el planeta. Eso está datado, yo he investigado eso muchísimo. Esa sequía destruyó a toda la sociedad maya en Yucatán. Estuve en Camboya estudiando el caso de los Jemer y también allá encontré el mismo tema. Colapsaron en la misma época en que se colapsó el sistema de los cenúes en la Mojana por una larga sequía. Las sequías son realmente los principales enemigos de estos lugares. ¿Por qué? Porque la Mojana es una región de humedales rica en agua. Entonces, si llega una sequía muy fuerte, y les voy a comentar ahí un espacio corto, cuando hablamos de sequías, fueron sequías que duraron 200 años. No quiere decir que durante los 200 años dejó de llover, no. En el caso de los mayas, que lo he estudiado muchísimo, ¿cierto? Y con todos los expertos que han trabajado ese tema, simplemente la región de Yucatán puede tener índices de precipitaciones que van de 700 a 1200 milímetros anuales. No es tan alta como en el caso de la Mojana, que puede tener hasta 2000. Pero lo que ocurrió allí es que se bajó de 700 a 800 milímetros anuales, se bajó a 200, a 150, cayendo muy pocas lluvias. Sí llovía, pero era muy poco. Y finalmente eso colapsó a todas esas civilizaciones. Entonces el gran enemigo es la sequía. Bueno, en el caso del río Cauca y el San Jorge, para ellos no eran sus enemigos, sino sus aliados para poder disponer de agua, siempre que les proporcionaba en forma natural un agua rica en materia orgánica que traían los sedimentos que utilizaban para abonos orgánicos. La diferencia es que en la época de los cenúes no había mercurio, no había las minerías de mercurio que hoy tenemos en Nechí y en otras partes del país, y otra cantidad de contaminantes que llegan a través del río Cauca, y ese es un tema muy complicado que hay que resolverlo. En general, lo que podemos decir sobre el caso de lo que podemos aprender de la cultura de los cenúes es la construcción de camellones y canales, donde en un momento determinado esos camellones y canales los utilizaban para conectar las ciénagas. O sea, los caños se conectaban con las ciénagas a través de los canales. Entonces, en época de invierno, de aguas altas, el agua entraba por los caños y entraba por los canales que ellos hacían a la ciénaga. Las ciénagas se llenaban de agua
porque venían de una sequía. Cuando terminaba la época de lluvias, el agua almacenada en la ciénaga, ellos la utilizaban como un distrito de riego natural, y a través de los mismos canales salía el agua de las ciénagas porque la región estaba ya bajando los ríos. Entonces ese sistema le funcionó perfectamente. Con un distrito de riego habría que hacer cosas similares porque el río Cauca está a 38 metros sobre el nivel del mar, mientras que el resto de la Mojana está más baja. Entonces, cualquiera que estudie eso dice, aquí hay un potencial grandísimo para hacer un distrito de riego. Hoy, como ustedes pueden ver ahí, las versiones modernas del mismo modelo Zenú y el mismo modelo que utilizaron los mayas y los que utilizaron los Jemer en Camboya y en otras partes del mundo, hoy se aplica en Asia. En estos días me llamó un empresario de la Mojana a hablarme de la posibilidad de unos cultivos de coco, utilizando camellones y canales. Hoy esos camellones y canales se hacen actualmente con la ayuda de retroexcavadoras. Él me mandó un video y es perfecto de cómo se puede adecuar, porque en estos territorios donde hay esa disponibilidad de agua, entonces con la maquinaria moderna se hacen canales y la tierra que se saca de los canales, como es tierra con muy buena calidad, con muy buenos sedimentos y materia orgánica, se deposita en los camellones, que es donde se van a hacer los cultivos de arroz, de cacao, perdón, sí, de todo lo que la Mojana. Por ahí en estos días, en una reunión que tuvimos con este señor tan importante, me olvidó ahorita el nombre de Cincelejo, él me mostró una lista de casi 60. El doctor Humberto Merlano. Exacto, el doctor Merlano. Me mostró una lista de 60 especies diferentes para producir en la Mojana. La Mojana puede llegar a ser la despensa de producción, una de las más importantes del Colombia. El Valle del Cauca se transformó, que es una planicie aluvial también, fue transformada con cultivos de caña de azúcar y hoy es uno de los centros de producción más grandes de Colombia. Entonces, la Mojana también. Lo que pasa es que la Mojana no ha tenido inversión para manejar los problemas de las inundaciones y para organizar un distrito de riego que el INMAT en 1973, como el doctor, como el exalcalde Jorge Francisco Gómez lo sabe muy bien, que luego, después de que yo termine la charla, seguramente hablaremos de todo eso. La propuesta que yo hice en el 2002, esa propuesta, planteé el distrito de riego para la Mojana, junto con la propuesta que hice del dique marginal. Aquí ustedes ven, aquí ven el río Cauca en Nechí. ¿Sí están viendo el mouse? Como lo voy mostrando, el río Cauca. Aquí está el rompedero de Caregato, ¿cierto? Y aquí está San Jacinto y aquí vamos hacia Guaranda y hacia Chi, que está aquí. El dique marginal arrancaba en Colorado y ayer en una charla que tuve con la Gobernación de Antioquia, que estamos reactivando este proyecto, me dijeron, no, tenemos que llevarlo un poco más arriba y identificamos casi 5 kilómetros hacia Margento, no para llegar hasta Margento y cogerlo desde ahí, porque por ahí es donde se rompe también y sale a través de Cañobarro para inundar Ayapel. Entonces eso lo estamos identificando con la Gobernación de Antioquia, la gente de infraestructura y del DAPRAT, el DAGRAP. Bueno, muy bien. Entonces, aquí el dique yo lo diseñé basado en los estudios. Esto yo no me lo inventé. Esto lo saqué yo de mi investigación, de los estudios de CEDIC, SODEIC, de CODAL y de todas las hidroestudios y todas las empresas que participaron en la década del 70. Son estudios muy detallados. Yo tengo completamente todos los planos que conservo. No los puse ahí porque son muchos, pero los planos donde están todos los trazados con los estudios
donde están los limos arcillosos, la capa, las perforaciones que hicieron. Mejor dicho, la Mojana está súper estudiada, súper diagnosticada y hay diseños absolutamente de todo. Desde 1970-73 con el IMAP y con todo el estudio que hicieron el convenio colombo-holandés. La propuesta que yo hice en el 2022 no lo había hecho Codal, no lo había hecho CEDIC, no lo había hecho nadie antes, porque como les voy a explicar enseguida, el control estructural que hay tanto en Zambrano, que es en Zambrano y el Plato, que es lo que genera todo el tema del almacenamiento del agua y todas las ciénagas de la depresión Momposina y la Mojana, y el estrecho en el Cerro de Brisas, entre Astillero y Galindo, fue lo que yo descubrí y lo hablé con Lilian Posada. Ella lo estudió conmigo y estuvo de acuerdo conmigo que sí, que ahí había un control estructural y que esa era una de las razones por la cual el río Cauca se almacenaba. Y como hay un jarillón artesanal construido desde hace 60 años entre Nechí, Colorado y San Jacinto y Astilleros, pues ese jarillón que han construido los empresarios, campesinos y alcaldes en forma con muy pocos recursos, hace que el río se embalse como una represa. Y entonces cuando hay demasiada agua, que llega demasiada agua, ese jarillón, ese dique no aguanta y se rompe. Cuando yo identifiqué eso, inmediatamente comprendí, le dije a Lilian Posada, le dije, Lilian, este dique entre Colorado y Achí tiene que tener compuertas de aliviadero. Y ese es el gran aporte que yo hice, que no lo había hecho nadie había podido entender eso, y es muy difícil de comprender y estudiar, y lo vamos a ver enseguida. En resumen, el problema, para abordar la complejidad de los problemas de la Mojana, hay que partir de entender una cosa. La Mojana de los cenúes cambió cuando llegaron los españoles. El modelo de tenencia de la tierra, del uso de la tierra, como lo hicieron los cenúes durante 2000 años, 20 siglos, cambió con la llegada de los españoles. Porque los indígenas no tenían caballos, no tenían vacas, no tenían esos animales que llegaron con la cultura y la colonización europea y española. Entonces, empieza a cambiar el uso y la ocupación del territorio. Y la Mojana se empieza a volver ganadera, o sea, todas las semovientes, todos los ganados que están en las partes altas, de San Marcos hacia atrás, hacia toda la parte alta de ahí, de todo ese territorio grande que llega hasta Sincelejo, en época de sequía, todas esas regiones, todos saben que se seca, porque las sequías son de 6 meses, o sea, la sequía en el Caribe es monomodal, mientras que en la región andina es bimodal, en la región del Caribe es monomodal, o sea, el verano o sequía que llamamos va de 15 de diciembre al 15 de julio, y ya luego viene la época de lluvias. En esa época los pastos se secan y el ganado se muere porque no hay agua y porque no hay comida. Entonces la gente que empezó a tener ganadería en la parte de arriba, viendo esas tierras de la Mojana que en la época de sequía de ellos, en la Mojana permanecía el pasto, empezaron a mover los ganados y a llevarlos en la época de sequía de ellos hacia la Mojana. Y eso continúa ocurriendo hoy. Uno ve cómo se mueven miles de reses a través de la carretera por San Marcos para ingresar a la Mojana. Eso cambió el uso del territorio y se empiezan a establecer los bosques. O sea, antes de que llegaran los españoles, la Mojana era una selva prácticamente. Yo en estos días que la recorrí, miraba los relitios de los últimos bosques donde se ve todos esos árboles gigantes. La Mojana era una selva húmeda, llena de agua. Okay. Todo eso en los últimos 500 años se transformó y se convirtió en pastizales para la ganadería y para la agricultura. Entonces, ese cambio de paradigma
nos llevó a otra Mojana, una Mojana que hoy tiene 300, 400 mil pobladores, donde hay unos grandes empresarios agrícolas, ganaderos, donde hay miles de campesinos pequeños y medianos y pobres campesinos que viven de la pesca. O sea, si uno va a hacer un proyecto de la Mojana, y fue lo que estudiamos en la FAO, éramos 25 consultores, cada uno experto en su tema. Yo manejaba todo el tema de inundaciones y del dique, pero había gente de todas las disciplinas para mirar todos los temas complejos de la Mojana en la parte social, en la parte económica, y la Mojana tiene que ser un proyecto que beneficie a todo el mundo. No puede ser un proyecto únicamente, digamos, para los pescadores o para los ganaderos o los empresarios de búfalos o los arroceros. No, señor. El proyecto tiene que ser completo e integral. Ese es uno de los primeros puntos a los que llegamos en conclusión en el programa de la FAO, el DNP, hace 22 años. Entonces, sobre eso yo empiezo a identificar que como la región de la Mojana cambió con la llegada de los españoles hace 500 años y cambiaron las culturas, por ejemplo, todas las casas de habitación de los zenúes y en su lugar de vivienda, ellos no estaban al nivel del río, ni al nivel normal de los arillones naturales. No, ellos cogían, ellos vivían en los albardones naturales a la orilla de todos los caños, pero aumentaban, cargaban tierra manualmente, pues no tenían caballos, no tenían búfalos, no tenían animales de carga, ellos mismos con sus canoas, que eran los caballos de ellos y las motos de ellos, ellos almacenaban tierra y hacían unos montículos, lo que llaman plataformas en los antropólogos, arqueólogos, en donde en esas plataformas quedaban libres, ellos sabían hasta dónde llegaban en los momentos de los picos de las inundaciones. Entonces, nunca se inundaban, sus viviendas nunca se llegaron a inundar. Eso lo vi cuando visité Camboya y Vietnam, hace 20 años también, cuando estaba trabajando en este proyecto, que me fui para allá a investigar durante un mes todo eso, y comprobé que la forma palafítica y la forma de terrazas de plataformas era ideal. Eso se perdió, esa memoria se perdió. Ahorita la gente construyó sus casas y sus viviendas al mismo nivel del albardón, o incluso han construido muchas viviendas, como ocurre en Mahahual y en muchas partes, fuera de los albardones naturales, en las partes más bajas. Entonces, cuando hay una inundación, todo el mundo se vuelve damnificado. Ese es un problema que identificamos en la FAO y en el DNP, y se planteó, pues, como mirar qué hacer, pero es un problema muy complejo, porque ya pueblos como Sucre, como Mahahual, como Guaranda, como Achí, como otros, que pueden estar sujetos a inundaciones, es muy difícil reubicarlos. ¿Cuánto valió la construcción a través de los últimos siglos, tres siglos, 230 años, de Sucre, de Guaranda, de los barrios bajos de San Marcos, de Ayapel, etcétera? O sea, los costos de eso son altísimos, y dejar eso abandonado para que se inunden es una tragedia. Y no sé cómo se puede proponer una cosa de ese estilo. Entonces yo, a la conclusión que llegué después de revisar todos los estudios de CEDICODAL, es que era necesario hacer el dique. El dique era indispensable porque la Mojana había cambiado. La Mojana de hoy en día ya no es la Mojana de los zenúes. Lo que hicieron los zenúes es muy importante, hay que estudiarlo, y de ahí aprendemos el tema del manejo de camellones y de canales, que creo que se puede utilizar, como acabo de mostrar ya, como lo hacen en Asia. Bueno, el otro tema fundamental, bueno, lo que encontré ahí es que, y regreso a la imagen anterior, lo que encontré ahí es que era necesario el dique. El dique debe de ir a la orilla del río, pero no completamente a la orilla. CODAL y todos ellos plantearon por aquí, donde está esta parte gris, que es donde se plantea el dique, plantearon que el dique debía permanecer, pero en las curvas pronunciadas, como el caso de Caregato, o que llamábamos
Bermúdez Malavet, o se llama así, y en el caso de Potrero Nuevo en San Jacinto, o aquí en Mundo Nuevo en Nechí, donde están estas curvas pronunciadas, había que retirar el dique de la orilla del río para evitar que el río socavara la orilla, a no ser que se hiciera una defensa muy grande con hierro, concreto, cemento, que tiene unos costos inmensos y no hay con qué hacerlo, no hay el presupuesto, porque la ingeniería puede con todo. O sea, podemos construir una muralla desde Colorado hasta Chi en concreto, que valga miles de billones de pesos. Y la ingeniería es capaz de canalizar el río Cauca entre Colorado y Achí. Eso es capaz. Hay maquinaria, hay la técnica y eso se puede. Pero los costos son inmensos. Entonces, frente a esa alternativa, lo que miramos era de que era mejor recoger los estudios de Codal, CEDID, plantearle el dique marginal y complementarlo con las 27 compuertas que yo identifiqué para recuperar todo el sistema de los caños de la Mojana. Y al mismo tiempo, como ustedes ven aquí, miren, aquí hay un canal principal que puede estar a lo largo de un río, aprovechando el mismo río, y estos canales son los mismos caños de los ríos, y para hacer todo, replicarlo de los cenúes, pero en forma moderna, como lo hacen hoy en Tailandia, en Malasia. Acabo de estar en Río Claro, donde yo tengo la reserva, con 25 estudiantes que me llegaron de Londres, y provenientes, habían 8 de China, de Malasia, de Japón, de Tailandia, y estuve dialogando con ellos. Y ellos me dijeron, sí, el agua se maneja muy bien allá, y lo aprendieron a manejar. Bueno, entonces, el tema fundamental es que cuando hablamos del dique, tiene que ir con compuertas. Eso no hay más alternativa. La otra solución que discutimos y que se analizó profundamente y que hoy se sigue hablando y todo el mundo habla de ella y todo el mundo dice, la solución de la Mojana es el dragado del río Cauca. Desde Caucasia o desde Colorado, Margento, hasta Chi, dragar el río Cauca. Obviamente que si se draga el río Cauca, se le quitan los cimientos, ¿qué va a ocurrir? No es que el río quede más bajito, sí, va a quedar más bajito, pero en verano, ojo, en verano va a estar más bajito y va a quedar más seca. Eso va a tener un impacto absolutamente negativo con la Mojana, porque si yo bajo el río Cauca 10 metros más, en verano, por los vasos comunicantes del agua que penetra a través de los sedimentos de toda la Mojana y mantiene húmeda la región, la Mojana se va a secar, las sequías van a ser mucho más intensas. Y además, para los estudios que yo tengo y que hice, si dragamos el río, pues aumentamos 8 o 10 metros de agua, pero con la estrechura que hay en Achí, ahí en el Cerro de Astilleros y Galindo, en la estribación de la Serranía de San Lucas, que eso es pura roca, eso no es sedimento, eso es un control estructural de pura roca que queda, vuelvo y lo muestro aquí en esta parte, aquí en este lado. Ahorita lo vamos a ver en otros planos y le explico con más detalles. Entonces, dragar el río implica más agua almacenada y más profundo, o sea, va a pasar menos si yo bajo 10 metros el río, dragándolo. Y para entrar por astilleros, olvídese que me encuentro con unas rocas y el río no me va a salir. Me va a quedar dragado entre Astilleros y Colorado, pero de ahí para abajo es otro tema. Bueno, el tema es muy complejo y habría que hacer unos estudios de batimetría, unos estudios de sedimentos, porque no basta con la batimetría, hay que hacer estudios debajo de los sedimentos que están en el cauce del río, y el doctor Jorge lo sabe muy bien como ingeniero, para poder saber dónde están las rocas y dónde está y cómo se movería. Es muy complejo. El tema del dragado es muy complicado. Y el otro problema que tiene el dragado es que retiramos los sedimentos y en 3, 4, 5 años otra vez está los 10 metros llenos de sedimentos. Porque mientras que haya la erosión de
y el movimiento de todos los mineros y la erosión de la deforestación de la cuenca del Cauca, aunque hoy el día la represa de Hidroituango está sirviendo como trampa de sedimentos. De todas formas, en la zona de Tarazá, por donde se deforesta o por donde hay minería, por todo el lado que hay minería, se aporta demasiada cantidad de sedimentos. Entonces vuelve otra vez a llenarse de sedimentos y hay que volver otra vez a dragar cada 4 o 5 años para mantener. Entonces, viendo toda esa cosa, yo dije, no, el dique es la mejor solución, pero con compuertas, porque nos mantiene el río alto y nos sirve en la época de sequía para entrar agua, para alimentar los distritos de riego, y también podemos recuperar todos los caños y así ambientalmente mejor. Mi conclusión de esto es: no debemos pelear con el río, debemos conocerlo y utilizarlo a nuestro favor. Las dos opciones son, para mí, o se construye el dique marginal con todas las compuertas para recuperar los caños y hacer el distrito de riego que beneficie a todos, o dejamos que el río Cauca entre libre por todos los rompederos sin control y toda la Mojana se sigue inundando y la gente de Majagual y toda la gente y los empleados se tienen que ir de la región y dejar eso a la deriva del río. Esa es para mí la conclusión de esa parte. Voy a entrar en esta parte ya a una cosa más técnica y voy a explicar la geología y la tectónica de placas que afectan los controles estructurales de los ríos en la depresión Momposina y la Mojana. Para estudiar este problema de las inundaciones es necesario primero comprender la dinámica del tema geológico. ¿Por qué existe la Mojana? La Mojana, que está ubicada aquí, y aquí la vemos en este plano, aquí la vemos perfecto. Esto que ustedes ven, aquí vemos toda la parte por el lado de Sincelejo y el lado donde está San Benito de Abad, Ayapel, acá, y San Marcos, perdón, Ayapel no, Santiago Apóstol, Caimito, San Benito de Abad, San Marcos y Ayapel, son tierras altas. Luego tenemos aquí esto que ustedes observan, esto amarillo, que es como una lengua. Aquí está Ayapel y aquí está Nechí. Esto es una tierra alta. Hoy está llena de minería también de oro a cielo abierto. Es impresionante todo lo que se está trabajando el oro también ahí. Ahí hay un frente de trabajo. Bueno, y aquí tenemos otro bloque que también son sedimentos. Todos estos son suelos del terciario de hace 40, 50 millones de años. Pero a este lado tenemos la serranía de San Lucas, ¿ya? Y aquí vemos el río Magdalena en esta parte, que es por el lado de Morales, etcétera, antes del banco, que el banco está aquí la ciénaga de Zapatosa. Entonces, tenemos otra parte que es lo que está al frente de Mompox, entre Mompox y Bosconia y la serranía de Perijá y la serranía de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese es el confinamiento del territorio. ¿Por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque aquí se combinan la placa de Sudamérica, que es el escudo guayanés, que se viene moviendo a unos 6 centímetros anuales, algo así, y aquí tenemos la placa del Caribe, que subduce debajo de Colombia, tenemos la microplaca de Panamá y tenemos la placa de Nazca. Los esfuerzos de todas esas placas chocando entre sí, Colombia y la costa del Caribe, es uno de los puntos donde más dinámica tectónica se produce, porque se encuentran 4 o 5 sistemas de placas, todas empujándose unas a otras, y eso hizo que se levantara la serranía de San Lucas, todas estas partes de la serranía de Ayapel, Montes de María, la Sierra Nevada y Perijá. Y eso es lo que conforma aquí. Miren esto. ¿Están observando el mouse? Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Esta es la serranía de San Lucas, esta que está acá. Aquí baja el río Nechí, este es el Bagre, aquí baja el río Nechí y cae aquí a Nechí para entrar a la Mojana. Aquí viene el río Cauca,
entre las estribaciones. El río Cauca viene entre la cordillera occidental y las últimas serranías de las serranías de Ayapel, la que se va a formar, que es esta que está acá, y las Montes de María. Entonces, y aquí tenemos lo que está hacia el lado de Zambrano y Bosconia. Miren Zambrano, miren aquí el Plato, Zambrano, Tenerife, todo esto, cómo estas partes son más altas, y aquí es donde hay un control estructural. Aquí también hay una parte que es interesante que ustedes observen. Observen cómo entre Magangué, aquí es esto que hay, aquí hay una falla geológica, que ya se la voy a mostrar en el otro. Esta falla geológica cruza desde acá hasta acá. Por eso es que en esta parte la Mojana está más levantada hacia la zona de Majagual, y el San Jorge es mucho más bajo. O sea, la Mojana no solamente tiene una pendiente desde Nechí, San Jacinto hacia el San Jorge, sino que también hay una suave pendiente desde Majagual hacia Sucre. Por eso las tierras más inundadas son las de alrededor del río San Jorge, y en la parte baja del río San Jorge, cuando se va a encontrar con el río Cauca y con el brazo de Loba yendo hacia Majagual, perdón, a Magangué. Entonces, eso va aquí ven ustedes, esta es la falla que les decía, ¿cierto? Que está muy identificada. Tenemos la falla del Espíritu Santo, esta es la falla de Palestina, que es muy fuerte, muy tectónica, que se va hacia el río Cesar, y aquí tenemos este otro sistema asociado a la falla de Romeral. Entonces, esto es lo que se llama, geológicamente lo denominan como un antepaís. Es una zona que por el levantamiento de todos estos sistemas, esto se levanta, pero esto se hunde. Eso mismo ocurre en el Magdalena Medio y eso ocurre en el Huila. Esos sistemas están muy identificados. Aquí vemos la Mojana, la zona más inundable de la Mojana está en la zona de alrededor del río, del brazo de Loba o río Magdalena, Cauca, en todo el sistema cenagoso, al norte de la Mojana, ¿cierto? Y por el lado de San Jorge y en parte de la isla de Monpós. Pero, por ejemplo, Monpós se secó ese brazo. Ahorita vamos a mirar eso. Aquí vemos en esta ilustración que le hicimos con Argis, con la ayuda de Argis, y mostramos o sea, pusimos el color verde, inundación más alto, para poder identificar toda la zona de húmedas. Pero esto nos muestra en la estrechura de Zambrano, aquí en Tenerife, abajo de Zambrano, quito esto, cómo se cierra. Y aquí hay un control. Por eso es que cuando por el río Magdalena entran 6.000, 7.000, 8.000 metros, el río Cauca y el Nechí están aportando 3.000, 4.000 metros cúbicos, el San Jorge 1.000. Entonces tenemos en total que a la región entran 12.000 metros cúbicos por segundo con el río Cesar, todo esto. Y eso no puede salir todo hacia acá. Ahí es donde empieza a almacenarse, y por eso hay la depresión momposina, donde se acumulan las aguas. Pero ojo, las aguas que trae el río Cauca y el río Magdalena, no ahora, sino durante millones de años, han sido aguas cargadas con sedimentos. Toda la región de la depresión momposina, aquí vemos, ahorita les explico, pues voy a un avanzo, aquí la tenemos. Miren, el profesor Van der Hamen, nos encontramos en Monpós hace 30 años, 25, 30 personas expertos en el río Magdalena. Estuvo el profesor Orlando Falborda, pude dialogar con Orlando, pude dialogar con el profesor Van der Hamen. El profesor Van der Hamen me explicó esto, me explicó cómo habían perforado en Monpós, en Boquillas, en Sucre, en Palmitas, en Cecilia, en San Benito, y qué habían encontrado. Pues miren, lo que hay aquí es esta franja roja por donde estoy pasando el mouse. Esos son los sedimentos de hace la línea de 11.000 años. O sea, cuando hablamos de 11.000 años,
estamos hablando de un evento geológico planetario que es el Junger-Dryas, que es un episodio que no lo voy a explicar porque es muy complejo y no hay tiempo, pero que cambió el clima del planeta. A partir de la terminada del episodio del Junger-Dryas, al final de la última glaciación, cambió todo el sistema del planeta y empieza lo que llamamos el Holoceno o el Antropoceno, que es el periodo. En ese periodo, aquí vemos, por ejemplo, a 2500, aquí tenemos, hace 2500 años, 5000 años, 7000 años, tenemos, por ejemplo, limos y arcillas, arena. Esto nos dice, Van der Gramme me explicaba cómo los estudios de polen y otras cosas que hicieron indicaba cuál era el tipo de vegetación o cuándo era un lago o cómo estaba todo. De manera que toda esa información la tenemos. Esto es sedimentos. Estos sedimentos en los últimos 60 metros, aquí tenemos sobre todo de 40 metros ahora, y de para abajo lo que encontramos es un material más compactado, más antiguo, superior a 11.000 años. Pero esto es reciente, esto es antropoceno o holoceno de los últimos 10.000 años. Son sedimentos transportados por el río Magdalena y el río Cauca, el río Nechí, el río San Jorge. El tema de los sedimentos no es ahorita de los últimos 50 años por la minería. Sí, la minería lo ha incrementado, pero el tema de los sedimentos es de siempre. Y eso es, aquí lo vemos, como el río hoy está transportando basura, sedimentos, la erosión en la región andina es aterradora, ¿cierto? Y hay una cosa que les quiero explicar que es muy clave para entender este tema de los sedimentos. Primero, la diferencia entre la cuenca o el cauce del río Cauca en el Magdalena alto y medio y el caso del Cauca. El río Cauca solo puede depositar sedimentos en la parte del Valle del Cauca, entre Popayán o un poco más abajo y la Virginia. Pero a partir de la Virginia, que queda por acá más o menos, donde ya termina las planicies aluviales del Valle del Cauca y Risaralda, empieza el Gran Cañón del Cauca. Desde la Virginia hasta Puerto Valdivia, o incluso yo me atrevería a decir Tarazá y Caucasia, e incluso yo llegaría hasta Colorado, porque hasta ahí el río está más o menos confinado en la parte grande del cañón por estructuras de rocas, pero de Puerto Valdivia hacia abajo está confinado por los depósitos aluviales del terciario, que son ya suelos muy consolidados y son como una especie, no de roca, pero sí son suelos muy fuertes que confinan el río y no hay casi planicies aluviales. Por lo tanto, toda la erosión del río Cauca y en la región de Antioquia, de todos esos ríos que han sido deforestados en los últimos 100 años o 150 años en una forma muy intensa y que se están erosionando, todos esos sedimentos caen a la Mojana, lo mismo que los del Nechí, caen a la Mojana. La Mojana es la trampa sedimentaria del río Cauca. La mayoría de los sedimentos llegan ahí. Los del Magdalena, en cambio, no. En Magdalena tiene otra característica. De Honda hasta el banco está todo el Magdalena medio. Van der Gramme me explicaba en esa conversación que tuvimos allá en Monpós, me dijo, Juan Guillermo, hicimos perforaciones al frente de Barranca Bermeja y ahí encontramos 5.000 metros de sedimentos acumulados. En una vaina bárbara. También es un antepaís, es una paleofosa, es una vaina profunda llena de sedimentos. Entonces, el río Magdalena tiene la posibilidad de depositar todos esos sedimentos acá y por eso ya cuando llegan aquí entre la serranía en este punto, al entrar ya, cuando entran a ver si lo tengo acá, sí, aquí. Guillermo, más o menos 20 minutos, por favor, más o menos quedan. Listo, para redondear, sí, voy a redondear. Yeah. A entrar en el banco, antes de coger el brazo de, esto es Monpós,
cómo Monpós se ha sedimentado, se secó, porque el río derivó por el brazo del Loba hacia Pinillos. El río Magdalena ya trae sus aguas, porque los mismos sedimentos del río Magdalena taponaron el brazo de Monpós. No fue que lo hicieron artificialmente, sino que, y además se concentró, porque, a ver, lo explico en esta forma. El mismo río se tapa, y ojo con esto que voy a decir, que es interesantísimo para que lo comprendan. Miren aquí el caso del río Nechí y el río Cauca que llegan aquí a Nechí. Todos los sedimentos que trae el río Nechí y el río Cauca, aquí es donde se depositan. Es posible que el río Nechí saliera a través de la Mojana tiempo mucho más atrás, y el río Cauca juntos, pero la acumulación de sedimentos fue tan alta que él mismo taponó su salida hacia el lado de Guaranda. Mejor dicho, lo explico con en esta cosa. Aquí en San Jacinto, todo esto se llenó de sedimentos. Aquí hay unos pequeños cerros que aparecen, hay unas cosas que todavía no se han estudiado bien, que es mirar cómo está la estructura geológica en esta parte de aquí a acá, pero lo que hay es que la acumulación de sedimentos taponó aquí en esta parte, y el río tuvo que derivar del río Cauca, se tuvo que meter a través de los cerros de Astilleros, o sea, ahí hubo cambios. Entonces, cuando entramos a mirar en detalle, y aquí lo voy a mostrar, cuando entramos a mirar en detalle cómo funcionan los sedimentos en la Mojana, observen esto. Esto es una imagen satelital al nivel a la altura de Santiago Apóstol, por el río San Jorge. Observen que por donde pasa el río San Jorge, mírenlo, mírenlo, por ahí está más alto. Las ciénagas están más hondas. Mire todo este sistema cenagoso, porque los sedimentos que el río San Jorge ha transportado durante cientos de años, él va acumulando los sedimentos en albardones. Cuando es muy alto y el cauce del río se va tapando por los mismos sedimentos, el río rompe, el río San Jorge hace rompederos y deriva hacia otro lado. Él va cambiando. El río San Jorge en la Mojana es como una serpiente viva. Eso mismo ocurre con los caños. Observen estos caños. Aquí, este es el caño de la Mojana que va hacia Sucre. Es lo mismo, mire, los sedimentos se acumulan en esta parte y esta parte es la parte más honda, pero los sedimentos van llenando las ciénagas. Eso ha ocurrido siempre, eso no es de ahora. La sedimentación de las ciénagas es un proceso natural, eso lo hemos estudiado con muchos detalles. En el Tiquicio es otro sitio importante. Mire, el Tiquicio tiene la zona de ciénagas más altas al lado del brazo del Loba, porque el brazo del Loba, el río Magdalena, su brazo principal, esto nos tocó verlo históricamente, ocurrió en los últimos 200 años, que se navegaba perfecto por el brazo de Monpós, pero ya no se puede navegar porque se sedimentó. Entonces, al río, el Magdalena está sedimentando. Permítanme aquí el mouse, véanlo. Este es el brazo del Loba, el río Magdalena. ¿Cómo va acumulando sedimentos acá? Dentro de 50, 100, 200 años, 300 años, estas ciénagas van a estar sedimentadas. Eso es un proceso natural. Estas que se ven al sur de Tiquicio son del río Cauca. Este sistema cenagoso nos separa aquí. El río Magdalena del río Cauca, para que el río Cauca le entregue sus aguas aquí en Pinillo y se junten el brazo del Loba y el río Magdalena y el río Cauca para formar todo el brazo del Loba en una sola corriente, en un solo cauce. Pero los sedimentos están acumulados aquí en la zona de Palmarito, donde está el río Palmarito. Esos sedimentos son producto del transporte del río Cauca. No se les olvide, el río Cauca es el mayor depositador de sedimentos en la Mojana, no es el Magdalena. El Magdalena los ha depositado aquí.
¿Por qué? Porque no hay una mojana, ni hay una depresión momposina. Hay un montón de sistemas de mojana y depresión momposina. Uno es el sistema del brazo de Mompós. Ahí hay una depresión momposina que funciona diferente. Hay otra en la parte baja de la isla de Mompós, a lo largo del brazo de Loa. Hay otra que es la región de Tiquicio, entre la serranía de San Lucas, el río Cauca y el brazo de Loa. Hay otra que es el sistema que yo llamo brazo mojana, pansegüita. Ese es un sistema. Y hay otro sistema que es el de la parte alta del río Cauca, donde está el dique, los Jarillones, que es todo esto. Y hay otro sistema que es el de Ayapel, entre Ayapel y San Marcos. Ese es un sistema. Y está el otro sistema que es más bajo, de San Marcos hacia abajo, por Caimito, San Benito, Santiago Apóstol, hasta llegar a Magangué. Las mojanas son muchas mojanas, son varias mojanas. Y no se puede decir que es que la mojana solo es Ciénagas. No, la mojana es muy compleja y tiene muchas variables. Aquí, para terminar, aquí les muestro cómo yo diseñé en este modelamiento el dique, la recuperación de todos los caños, muestro el sistema de ciénagas y entendemos cómo se puede adelantar todo el proceso para que se hiciera. Este es mi diseño que yo hice hace 22 años para el caso de Caregato y Potrero Nuevo. Basado en los estudios de Cedí Codal, yo planteé que el dique se corriera hacia atrás. Esto lo hicimos en parte con la oreja que construimos con los alcaldes. El alcalde Francisco Gómez es testigo de eso. Cuando se nos rompió Potrero Nuevo aquí en el año 2000-2002, yo les dije, no señores, vamos a hacer esto. Me hicieron caso, los alcaldes lo hicieron y lleva 22 años sin volverse a romper. En el caso fue, doctor, así fue. Ok, en el caso de Caregato y en el caso de Malavé, Caregato, Bermúdez, yo planteé lo mismo, que se corriera hacia atrás. Pero ¿qué ocurrió? No hicieron caso, no hicieron las compuertas y el dique lo hicieron a la orilla del río. Como lo hicieron a la orilla del río, cuando vino una gran inundación, ese dique no aguantó y se rompió 2 veces. En el 2021 lo repararon y volvió y lo rompió. Mi teoría, con todo respeto, es que todo lo que hagan ahí se lo va a llevar el río y lo va a destruir. Para mí, el dique, como están los diseños de Cedí, debe de estar retirado. Este es mi modelo, este es el modelamiento de mi propuesta. Tengo el río Cauca, los jarillones viejos se conservan, se fortalecen y se reforestan, se siembran en árboles. Todo entre Colorado y Brisas, astilleros, toda la orilla del río debe ser reforestada por donde están la orilla del río, porque los árboles son fundamentales para canalizar el río, las raíces. Yo lo he vivido en el río Magdalena, en Río Claro, en todas las partes que he trabajado con ríos. Luego hay una zona de cultivos que se pueden aprovechar al retirar el dique más atrás. Como hay unos jarillones viejos que se aprovechan y se fortalecen y se reforestan, aquí se puede cultivar. Y aquí viene el dique. En esa época yo planteé el dique y la carretera por aparte. Hoy se puede simplificar y se puede hacer el dique y el carreteable encima. Yo fui un soñador porque yo estaba soñando con una mojana con distritos de riego, con transporte. Yo diseñé, propuse a Andrés Uri, y en el proyecto La Mojana propuse la pavimentación de la carretera entre San Marcos, Majagual, Achí y Guaranda, que se pavimentó en el 2006-2010, pero haciendo todos los puentes y que le faltaron para que no se interrumpiera el flujo hidráulico entre la parte sur y norte de La Mojana. Y también planteé un tren. Y esa carretera en Guaranda continuaba hacia La Gloria para hacer una marginal que cumpliera. Yo tuve un sueño, una ilusión, que creo que era lo que debía y creo que todavía es lo que se debe hacer. Y ya luego un canal. La tierra que se saca para hacer el dique y el jarillón se convierte en canal. Canal que sirve para alimentar en la época de verano, porque conversando con Jorge en estos días, Jorge Escobar de la Javeriana, me dio una idea. Él decía, es que se pueden poner, en la época que el río Cauca está muy bajo, podemos conectar con un sistema de tubos o algo para que se pueda sacar agua en verano, aprovecharla y alimentar los canales, los canales que quedan del dique, y esos canales a su vez se conectan con los caños.
queda un problema. Ah, bueno, y aquí ya vienen los cultivos. Aquí yo dibujo la vivienda que debe de ser para mí montada sobre terrazas, sobre plataformas, para que no se inunden. Bueno, y queda el tema del mercurio. El tema del mercurio, esto es una imagen de cómo se está deforestando toda la parte alta de las cuencas de la región andina. Esta es Colombia en 1500, esto es Orinoquía, que son pastizales naturales, y esto todo era selva. Hoy todo esto está desforestado. Nos queda en la región de la cuenca Magdalena-Cauca solo el 7% de los bosques que habían antes. Eso ha sido una tragedia. El problema fundamental es la contaminación de los ríos por las materias fecales, por la industria, por toda la ciudad. No hay petares en Colombia. Las aguas del río Cauca, el río Cauca, el río Magdalena, son las alcantarillas de Colombia. Eso es un desastre. Tenemos en Río Claro ahorita, para el 15 de febrero, una reunión nacional para hablar sobre el tema de las petares con el gobierno, con todo el mundo, para que se hagan petares en toda Colombia. Y se controle el tema de la minería. Estuvimos hablando con la gobernación de Antioquia, el gobernador, que hay que controlar el problema del mercurio, del cianuro. Estuve visitando la mina de Marmato, donde allá estuvo mi tatarabuelo como minero trabajando hace muchos años, y me aterré cómo usan el cianuro en Marmato, junto con el mercurio. Todo eso cae al río Cauca y cae al río Nechí y caen a todos los ríos que van a la Mojana. Entonces hay que parar, y eso hay forma, hay cómo parar el mercurio, tanto a la entrada a la Mojana con unos sistemas que ya los hemos conversado de apaciguamiento, donde las aguas se aquietan en unos embalses y se tratan con plantas, etcétera, y otras cosas, pero también hay que atacarlo en la propia, donde están las minas, en la zona de Nechí, Bagre, Zaragoza. Bueno, esa era más o menos la visión general, hasta ahí, y abro ya la discusión que tengamos. Mil gracias por atender todo. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por esa visión tan amplia, o sea, tan amplia de la Mojana. Entonces, bueno, iniciamos entonces la sesión de la hora de discusión. Denme un momento, hay dos personas con la mano levantada. Inicialmente, primero Marco Tulio, luego Camilo. Es el momento, Marco Tulio, le doy acceso al micrófono, por favor. Y ahí vamos avanzando. Entonces les voy a pedir el favor que los que pregunten, por favor, concisos, para que mucha gente pueda preguntar y hacer una discusión muy nutritiva para todos. Adelante, Marco Tulio, luego Camilo y luego Pacho. Sí, bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo han estado? Sí, escuché con detenimiento al doctor Juan Guillermo, el cual considero tiene un conocimiento amplio, totalmente respetable, con ciertas anotaciones las cuales quiero manifestar. Primero que todo, la vez pasada manifesté, la última vez que los vi a ellos, en la cual ellos machacan la intervención hidráulica CENU en un área de 500.000 hectáreas, la cual considero eso es falso, porque no había, si ustedes sacan los volúmenes de movimiento de tierra que tuvieron que haber hecho para lograr esa área que machacan y dicen de forma errónea, no existen hoy en día los bulldozers en la costa atlántica para hacer esos movimientos de tierra que manifiestan ellos. Además, que cuál era la población Zenú en ese momento cuando llegaron los españoles. Ni siquiera habían Zenú, era un grupo de malibúes ahí que ocuparon las tierras esas donde hicieron las intervenciones hidráulicas esos señores de la cultura Zenú, que estaban muy limitadas por el comentario que acaba de hacer Juan Guillermo. Estaban limitadas por la selva. Ellos solamente tenían la posibilidad de generar ese tipo de estructura donde las zonas de inundación pasiva evitaban que se crearan esos grandes árboles y esas grandes selvas. Ellos no tenían ni siquiera un machete lo suficientemente fuerte para enfrentarse a semejantes árboles de la época. Entonces, de entrada, ahí hay un área muy menor
y hay un error de concepto lógico. Además que no lo muestran las fotos que hoy en día tenemos en Google Earth. Ahí podemos identificar claramente la zona donde más intervención cenú hay. Están en la orilla del río San Jorge, en la orilla del Caño Carate, un sector de allá del Rabón y un pedacito allá en el Miraflores. No hay más, no hay más. Entonces, eso es para que vayamos yendo, aterrizando, y si tienen alguna forma de refutarme eso de la forma que hoy hay, con mucho gusto, porque ni siquiera en el libro de Clementa Plaza y Ana María Falchetti están hablando de esas áreas. Eso es lo primero que quiero acotar. La segunda que quiero acotar, cuando llegaron los españoles que encontraron, sí, fue verdad, un área donde ellos hacían unas intervenciones con una agricultura y una pesca muy limitada, llegaron con unos caballos, pero la transformación realmente del territorio llegó ante la llegada de las máquinas, que eso fue después de los 1880, donde llegó la revolución industrial. Y se acentúa realmente con la llegada de los bulldozers. El primer bulldozer lo generan en 1930, doctor Juan Guillermo. O sea, vayamos yendo consecuentes en los comentarios con el trasegar real y la evolución que nos ha dado la tecnología y la historia. Porque eso no podemos desconocer las limitantes poblacionales y las limitantes que podía tener una persona para poder descuajar grandes áreas de terreno. Eso tiene que ser consecuente con la realidad. Lo otro que me llama la atención, doctor Juan Guillermo, es que usted está desconociendo de qué forma el daño que nos ha generado y nos ha acabado la sedimentación de la minería de aluvión. Por favor, ¿cómo puede usted justificarme que es normal que hayan diluido 65,000 hectáreas de tierra en la ribera del río Nechí por minería de aluvión? Metámosle metros cúbicos de material a eso. ¿Y dónde están esos metros cúbicos de material? Una cosa es la sedimentación normal que usted hace referencia por el descuaje y por la deforestación que viene haciendo la evolución desde la llegada, o que usted dice españoles y los que no son españoles, con el descuaje de nuestra selva. Eso es cierto, cierto es. Pero ¿cómo va a justificar usted 65,000 hectáreas registradas que han sido diluidas en el río Nechí? Eso revienta cualquier equilibrio y cualquier capacidad de recibo de sedimentos. Esa tierra, ¿dónde está? Le voy a decir dónde está. Está en el lecho del río Cauca. Está en las cabeceras de las ciénagas que alimentan los caños de la Mojana. En los caños de la Mojana, en la ciénaga de Ayapel y en el Bajo San Jorge. Y eso es lo que nos está acabando nuestro sistema hidráulico. En esa presentación muy valiosa que hace usted, en la cual nos hace una explicación bastante general de la situación de nosotros, flaco favor le está haciendo usted el no reconocer ese golpe de 65,000 hectáreas de sedimentación generados de forma normal por la minería de aluvión. En eso no estoy ni 5 de acuerdo con lo que usted dice. Y está generando una mala información, lo cual con mucho respeto le solicito que sea rectificada, porque parece que usted se quedó solamente en los estudios que hizo en el año 2002. Porque realmente eso es lo que nos ha destrozado la región, doctor Juan Guillermo, con mucho respeto se lo digo. Y si no tenemos en cuenta esa pequeñísima situación, no estamos haciendo absolutamente nada, doctor Juan Guillermo. Con mucho respeto se lo digo. Muy bien. Gracias, Marco Tulio. Adelante, Juan Guillermo, si quiere, Bueno, pues decirle algo. Luego Camilo, Pacho y Paula. Muy bien. Marco Tulio, con todo el respeto que te mereces también, te voy a decir lo siguiente. Yo no mencioné el tema de 500,000 hectáreas. Eso está en los libros. No lo quise mencionar a propósito, porque no creo tampoco que sean 500,000. Pero no son 2,000, ni son 500 hectáreas.
Usted sabe, y eso hay estudios científicos que muestran que sí fue un proyecto, un proceso demasiado importante y demasiado grande. Pero no ese es el tema, porque yo creo que el tema hoy no es, la discusión no es esa, si los CNUES tenían 20.000 hectáreas o 500.000, eso no importa. Eso no tiene nada que ver con el problema de Caregato y con el problema de las inundaciones y el dique. Segundo, con el tema de la emisión de sedimentos por parte de la minería, claro que estoy completamente de acuerdo con usted. Con lo que se ha emitido, la erosión es altísima y eso hay que controlarlo. Estoy de acuerdo con eso y no he dicho nunca que no importa los sedimentos que entran por el río Nechí, el río Cauca. Esa no es lo que yo expliqué ahorita. Creo que no entendió. Yo hablo de los sedimentos. Pues no entendí porque, perdón. Escúchame un momentico. No tú claramente los manifestaste como si fueran normales y no son normales, son anormales. Sí, déjame terminar, que yo no te interrumpí, por favor. Adelante, Juan Guillermo, sí. Sí, por favor, no dejemos, porque si no se nos vuelve una discusión de 2 o 3 y no funciona, no vamos a aportar. Mira, Marco Tulio, de lo que yo hablo es que el proceso de la acumulación de sedimentos de la Mojana, y lo digo científicamente y lo defiendo ante cualquier experto en Colombia, en cualquier lugar del mundo, es un proceso natural de miles y millones de años, ¿ok? Y sobre todo está muy estudiado en los últimos 10.000 años. Entonces, el río Cauca es la que dio origen y formó toda esa planicie. O sea, la planicie aluvial de la Mojana es una planicie formada por la acumulación de sedimentos del río Cauca y Nechí. Eso es eso es una verdad científica que no se puede desconocer. Otra cosa es lo que ha ocurrido últimamente. Yo no mencioné el tema de que la maquinaria, no quise tocar y no hubo tiempo, pero estoy completamente de acuerdo contigo. La Mojana ha cambiado en 2 o 3 veces, ha habido grandes cambios. Primero, con la llegada de los CNUES, porque antes la Mojana no habían seres humanos, los seres humanos aparecieron hace 10.000 años, de resto no habían. Luego, con la llegada de los españoles hace 500. Y el otro cambio, y con la llegada de los españoles se cambió el uso y la tenencia de la tierra en la Mojana con toda la ganadería, etcétera. Y luego el otro gran cambio es la revolución industrial con el desarrollo de la maquinaria agrícola, la llegada de tractores y bulldozers. Y con respecto a lo que tú dices, que no se puede, no hay tractores para hacer todo el movimiento de tierra que habían. Tu primo, que está desarrollando un proyecto de cocos, que estuve hablando con él, que es primo hermano tuyo, por el lado de tu mamá, él me planteó y me mostró los videos de lo que están haciendo en Malasia y en otras partes de Asia con coco. Y es un sistema igualítico, similar, equivalente al de los CNUES. Son canales donde entra agua y la tierra que saca en los canales forman camellones y ahí siembran el coco y eso. Entonces, con eso te digo, yo no estoy en contra de que se use la Mojana, ni mucho menos, al contrario. He sido el que he defendido la Mojana para que se adapte a la agricultura con distritos de riego. Yo no soy enemigo de la Mojana, en eso no te acepto, no permito que digas eso porque no es cierto, con todos los respetos te lo digo. Entonces yo no estoy en contra de la producción, de la ganadería ni nada, es por una correcta adecuación, teniendo en cuenta las condiciones geológicas, geomorfológicas que la ciencia nos ha proporcionado. Camilo, por favor, corto también, y luego Pacho y Paula. Adelante, Camilo. Bueno, tengo que, desafortunadamente, a nuestro querido Juan Guillermo, decirle que lamentable presentación, donde sus estudios subjetivos lo llevan nuevamente a conclusiones subjetivas, ¿cierto? De la recopilación de los estudios colombo-holandeses, que realmente lo que nos atañaba, y yo creo que lo hace importante a Juan Guillermo, de los estudios de hace millones de años, de verdad que son subjetivos. Eso nosotros lo habíamos discutido en algún momento con el mismo Jorge Escobar,
y la parte subjetiva de hace millones de años no nos llevan a resolver el problema. Juan Guillermo es importante por los estudios colombo-holandeses y los diseños que de ahí se desarrollaron y que él plasmó en el DNP 2003 junto con la FAO. No se trata de disecar a la mojana, como bien lo dicen muchos funcionarios de este gobierno, que nada entienden la importancia de Juan Guillermo Garcés en la recopilación de todos esos estudios, porque gran labor se hizo. Pero hoy, desafortunadamente, vuelve a sus especulaciones subjetivas de qué era el mundo y de qué es la mojana. Y vuelvo y estoy muy de acuerdo con él, donde dice que si en la mojana no existieran humanos, simplemente no había que hacer nada. Pero en estos momentos, aparte de humanos, el mundo necesita la mojana. La ecorregión de la mojana necesita en estos momentos que le demos una mano amiga. Esos árboles que él dice que existían en la mojana no fue producto de la ganadería, Juan Guillermo. Esos árboles se murieron, porque muchos se murieron y los conozco de antaño y de la naturaleza, por las crecientes. Ahora mucho más seguida. Usted conoce también de cada cuántos ciclos existen las inundaciones y la importancia que deberíamos para regular esas cuotas altas, porque en estos momentos con aguas mínimas nos estamos inundando. ¿Qué pasa con las aguas medias? Y lo más preocupante, ¿qué va a pasar con las aguas altas? Ahí, Juan Guillermo, tienes un error inmensísimo, donde se valen y hoy se burlan de nosotros por esas figuras subjetivas que le lleva a este gobierno a tomar decisiones incorrectas sobre lo que es la mojana. Excelente que sepamos que la depresión momposina hace parte, o la mojana hace parte de la depresión momposina. Estamos hablando de 5 millones de hectáreas que cualquier país debería ser objeto de envidia en lo que sería la mojana, que hoy tiene el 92% de pobreza. ¿Cuántas de esas personas en miseria? ¿Y sabe qué dice la comunidad internacional sobre la paz y cómo se le consolida la paz en un territorio como este? En territorios prósperos y pacíficos, lo que es la mojana. Hoy podríamos consolidar lo que es el futuro de Colombia con lo que es la mojana. Ahí yo estoy muy de acuerdo con Juan Guillermo, y en ese sentido ojalá nos sirvan sus estudios y su recopilación de lo que hizo el estudio colombo-holandés y las conclusiones que él sacó, no las conclusiones subjetivas de hace millones de años que flaco favor nos hacen la mojana. De verdad, lamento mucho esa presentación, donde quisiera que viéramos de pronto los planos, y eso siempre se lo he dicho a Juan Guillermo en llamadas personales, donde me gustaría verlo en ese plano, defendiendo el proyecto colombo-holandés, donde en estos momentos mitigaría mucho el hambre que está pasando millones de niños, el sufrimiento de miles de colombianos y en especial las 36.000 familias que se vieron afectadas durante el 2021 al 2023. En el 2023, desafortunadamente o afortunadamente, no han habido soluciones hasta ahora a la vista. Entonces, ¿qué soluciones vamos a encontrar donde empezamos a hacer declaraciones subjetivas? Hombre, definitivamente necesitamos gente comprometida con esos diseños y que los apliquemos para que no sigamos en la demagogia de todas estas situaciones que se ven con la parte subjetiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. No sé si Juan Guillermo quiere decir algo. No, me parece, yo creo que lo de Camilo lo dejo para más adelante cuando escuche a Paola y a Jorge, porque el tiempo se nos va a acabar. Perfecto, muchas gracias Juan Guillermo, gracias Camilo. Adelante, Pacho y Paola. Yo alcé la mano, doctor. Sí, ¿Sigo? Pacho, Bueno. adelante. Va usted, Gracias. usted, Paola. Bueno, primero que todo deseo felicitar al doctor Juan Guillermo Garcés por tan maravillosa exposición. Ahí recuerdo cuando delante de los 11 alcaldes de La Mojana, en el mes de enero de 2004, nos dictó una conferencia similar que nos hizo amar más nuestra región, conocer más nuestra región
y luchar por nuestra región. Yo me atrevo a asegurar que hay 3 soñadores grandes con relación a nuestra mojana en toda la historia. Primero, Apolinar Díaz Callejas, el padre inspirador de los estudios colombo-holandés, fue el que estuvo al pie de ese impulso, de esos estudios. Y Apolinar me hizo el mayor homenaje de mi vida cuando en su última obra sobre la historia de las revoluciones agrarias de América Latina me dedicó a mí un capítulo. El doctor Juan Guillermo Garcés es otro de los grandes soñadores y no sé por qué todavía no hemos traído a este seminario al doctor Bernardo Ramírez del Valle, un gran colombiano. Pacho, solo es que me y lo invitamos. Un gran colombiano a quien Orlando Fal Borda calificó en un seminario al cual yo asistí con él en Monpós como el mayor sentipensante del Caribe. Voy a referirme sucintamente a ese problema de la discusión de los aportes valiosos de Clemencia Plaza y Ana Falchetti sobre la Sociedad Hidráulica CENU. Precisamente un sanmarquero de oro como lo es el doctor Marco Tulio Uribe, y también lo catalogo yo en este marco de honor al doctor Juan Tejada de la Osa, quien fue subdirector del IMAC y fue el que impulsó los estudios de Codal. ¿Sí? Manuel Huerta Vergara fue un crítico del trabajo de Ana Falchetti y Clemencia Vergara, porque, entre otras cosas, siendo Manuel Huerta el mayor estudioso de la cultura zenú, por encima de Ana Falchetti, tanto que el Museo de la Cultura Zenú de Sincelejo lleva su nombre. Él me comentaba precisamente en el Cerro de Astillero que Ana Falchetti omitió el origen real de los mojaneros, cuál es el hombre mesoamericano. Nosotros tenemos un origen maya, lo cual se identifica en los toponímicos que se encuentran y en las costumbres de esa época precolombina, como la existencia de la canoa, que son iguales, palabras que utilizamos en la mojana que no lo utilizan solamente en algunas partes de México y de Guatemala, como la palabra pebre, ¿sí? Y otras costumbres como las hamacas, que son propios de allá. Y el estudio de Falchetti, y en eso me identifico con el doctor Marquetulio, fueron presentados a la UNESCO en el gobierno de Barco para declarar a la mojana como patrimonio histórico y arqueológico de la humanidad, y la UNESCO no ha avanzado porque calificó que los estudios son incompletos y no, por eso no aceptamos la totalidad de lo que dice Ana Falchetti, y no creemos que la parte de los camellones cubriera una área de 500,000 hectáreas, toda vez que solamente esos vestigios los podemos observar todavía yendo en helicópteros en la parte del Caño Carate, Caño Rabón Largo de San Matías, y para otras partes de la mojana esos vestigios no los hay de los canales. Hay una obra impresionante de los zenúes que es en la ciénaga de Macancá, ¿sí? Que se ve que es una obra hecha manualmente por los zenúes y que era como el imperio, la cabeza del imperio zenú de esa zona. Entonces estamos de acuerdo con Marco Tulio, y que lo dijo también el doctor Juan Guillermo Garcés, y se lo escuché hace 20 años, de que no era replicar el objetivo de estos esfuerzos, tratar de replicar esas obras, porque entre otras cosas, como lo decía Marco Tulio, eso se hizo en aguas pasivas, las aguas no eran lo mismo, no existía la contaminación, y que toda la región era selva y no tenían ni la maquinaria ni nada, y ya tratar de replicar eso de pronto no lo es. Lo decía también la doctora Juana Camacho en su exposición el año pasado. Tratar de replicar, y eso que dicen los sabios de Bogotá, que la solución de la mojana es revivir esos canales, eso es una utopía y es un despropósito. Decía
el doctor Juan Guillermo que los sedimentos transformó la geomorfología de la región, claro. Y los holandeses, ¿sí? Ellos detectaron, y yo eso se lo escuché a uno de los ingenieros holandeses, el doctor Hugo Butler, Orlando Frías, ¿sí? A quien tuve la oportunidad de conocer y acompañar en su recorrido, que el cambio y la transformación de la región de la Mojana, de su aspecto físico-espacial, se debía precisamente a la sedimentación y en buena parte a la sedimentación originada en la minería del río Nechí. José Palacio de la Vega, brillantemente citado por el doctor Giovanni de la Osa en su exposición, pasó en embarcación de Ayapel hasta Nechí. Luego había la conexión del río Cauca con la ciénaga de Ayapel. Igualmente, y eso ya lo vivimos nosotros, no es que lo digan los historiadores, el río Mojana se comunicaba con el río Cauca a través de la boca de la Caribona, ¿sí? Y en el municipio de Achí había manera de una estrella hidrográfica, donde muchos de esos caños se comunicaban con el Mojana, pero con la sedimentación originada por las dragas, la explotación minera, ¿sí? A partir de 1910 y alrededor de 1930 se dan la sedimentación de estas conexiones naturales que habían entre el río Cauca con el caño de la Mojana, el río de Mojana, la Mojana Grande. Luego, el problema grande, sí, el problema grande con que empezó la disertación del doctor Juan Guillermo Garcés, y eso tenemos que ponerlo nosotros en letras de molde, es la premisa fundamental de todos los estudiosos de la hidráulica de los ríos, que no se puede invadir el cauce de un río. Y eso es lo que ha pasado con el río Cauca. Lo primero que se invadió por parte del ser humano y acabó fue el cauce del río Cauca. El río Cauca se ha sedimentado, ¿sí? En el año de 2011 llegó a raíz del fenómeno de la Niña del 2010 que afectó la parte de la sabana de Bogotá, la parte de Cali, en Agua Blanca, la parte de toda la Mojana. El gobierno del presidente Santos llamó una comisión holandesa y ellos sobrevoaron la Mojana, y ahí va del TARES, que es el instituto que domina más el manejo de agua en el mundo, en todo el universo. Y ellos, en una reunión en el INVIA, a la cual yo asistí, invitado por el subdirector de INVIA en esa época, el doctor Corredor, dijeron que había que reubicar todos esos pueblos que estaban a orilla del río Cauca, porque eso estaba invadiendo, comiéndole el cauce al río Cauca. Entonces yo le dije, usted tiene toda la razón, pero usted no analiza, tal vez porque usted no conoce la historia, que lo que el hombre le ha quitado al río Cauca fundamentalmente es el cauce. Ya el río Cauca es un plato, no aguanta una gota que caiga en Cali o en Medellín, porque inmediatamente se desborda, ¿sí? No tiene la capacidad portadora, la portabilidad hidráulica, la perdió. Él se quedó como desubicado, ¿sí? El director del TARES, que vino de Holanda en esa época, y terminó dándome la razón. Dijo, sí, nosotros podemos reubicar San Jacinto, podemos reubicar Baranda, que esa fue nuestra principal, la primera recomendación, pero usted tiene razón. Lo primero que hay que recuperar en el río Cauca es su cauce, ¿sí? Pero lo dijeron los holandeses y sabiamente lo acaba de decir el doctor Juan Guillermo Garcés, ¿sí? Que de verdad que me emocionó mucho su conferencia. Los holandeses hablan de un dragado no de todo el río Cauca. Cuando uno habla del dragado del río Cauca, todo el mundo se asombra y dice que eso valdría toda la plata del mundo. Y los holandeses no hablan del dragado de todo el río Cauca. Los holandeses hablan de remover los bancos de arena, las playas y las islas que obturan, ¿sí?
la portabilidad hidráulica en el río Cauca. Eso no costaría mayor cantidad de plata, tanto que los japoneses en el año después de que ustedes, doctor, presentaron los resultados finales del estudio de la FAO, ¿sí? Hicieron una reunión, convocaron una reunión en Sincelejo, siendo yo alcalde, donde ellos le proponían al gobierno colombiano hacer esos dragados a cambio de que el sedimento se le dejara al gobierno japonés. Ellos lógicamente iban detrás del oro, ¿sí? Entonces, es casi que un despropósito pretender que se drague todo el río, porque eso no sería práctico y además sería muy costoso. Los holandeses hablan, además de la compuerta, en lo cual insistió mucho el doctor Juan Guillermo, hablan de la recuperación del cauce, pero removiendo los bancos de arena, las islas, ¿sí? Que eso está identificado claramente en toda la región, que desafortunadamente son los sitios que están al frente de los meandros, de las curvas esas por las cuales el río ataca a la región de La Mojana. En La Mojana lo que hay es un ecocidio, un genocidio, y el principal problema es la sedimentación. Es la sedimentación. Eso no lo podemos nosotros disfrazar. La sedimentación está acabando con nuestra ciénaga. Ya por lo menos deben haber más de 100 ciénagas que se han colmatado, nuestros caños, ¿sí? Y es lo que hace que el río San Jorge, lo que dice el doctor Juan Guillermo, se comporte como una serpiente. El río San Jorge desembocaba en el río Cauca y ahora pues a partir de hace 100 años desemboca en el brazo de Loba. Pero en estos momentos el río San Jorge también está cambiando de curso, ¿sí? Ya ahora está cambiando y se ha alejado de la ciénaga de San Benito para pasar por el caño de Viloria. Está acabando con esa comunidad. Entonces yo no quiero extenderme más. Felicito al doctor Juan Guillermo por esta maravillosa exposición, como también estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Marco Tulio, que no podemos maquillar artificiosamente el daño que hace la minería del nordeste antioqueño, y lo que dice Camilo, también estoy de acuerdo, que ante el ecocidio y genocidio que se está produciendo en nuestra región, todos tenemos que coincidir que hay que buscar la forma de que la sedimentación sea erradicada en la región, ¿sí? Por lo menos que no haga tanto daño, que se recupere el cauce del río Cauca y de nuestros caños y ciénagas, ¿sí? Para construir la Mojana que soñamos, la Mojana que soñó Apolinar Díaz Calleja, que sueña Juan Guillermo Garcés, que sueña Bernardo Ramírez del Valle, la que soñaron nuestros padres, la que sueña Marco Tulio, Camilo y todos los mojaneros, que de uno, y el doctor Jorge, que también es un destacado estudioso de la región, y que sin embargo lo vemos distante porque este gobierno definitivamente no ha querido atender el clamor de una región que de todas las formas ha dicho hay que cerrar Caregato y que está acabando con la región. Antes de terminar, quiero sí, porque es que ya hay dos personas ahí esperando. Era una anécdota sobre lo que decía el doctor del cambio del curso del río Cauca y el abono de la sedimentación del caño de Monpós. La historia indica que en el año de 1787 hubo un sismo tremendo, y los estudiosos dicen que eso fracturó unas placas tectónicas que contribuyeron a que el río Cauca cambiara su curso, su curso hacia, y lo cogiera hacia Magangué por el brazo de Loba. Y ese sismo indudablemente también tuvo repercusiones en La Mojana, porque en los anales y en los historiadores de nuestra región se recuerda que muchos de los caños y todo eso empezaron ahí y el cambio de su curso, ¿sí? Y hay otros datos también importantes que después los conversaremos en otra oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones. Me parece muy enriquecedor lo que ha pasado hoy. Gracias. Muchas gracias, Pacho. Adelante, Paula.
Bueno, yo lo primero que quería, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto, Sí, sí. sí. Bueno, yo lo primero que quería era agradecerle a Juan Guillermo porque me pareció que fue una conferencia de verdad muy ilustrativa, muy rigurosa técnicamente y que yo creo que de manera muy constructiva puede apoyar como los procesos de toma de decisiones actualmente. Yo quería, Juan, hacerte como una pregunta muy específica y era, tú en algún momento mencionaste que definitivamente, espérenme, apago la cámara que se me está yendo como la voz, perdón. Tú en algún momento mencionaste, pues, entre las soluciones, digamos, como que se podían llevar a cabo en la región, las entradas controladas, ¿sí? Creo que hablaste más o menos de unas 20 y algo, ¿sí? Han habido, pues, muchas propuestas respecto a esa forma, digamos, de conexión del Cauca con los caños en la Mojana. Yo la pregunta que quería hacerte es, ¿cómo en su momento tú pensaste o pensaron, digamos, esas entradas controladas? Y si actualmente se quisiera llevar a cabo esa solución, eh, ¿qué estudios adicionales a los que ya tenemos habría que hacerse? ¿Sí? Y eso cuánto tiempo llevaría ya pensando en concretar, digamos, una solución, que por supuesto hay un escenario que se contempla actualmente en ese sentido, dentro de los muchos que hay, que como tú bien lo explicaste, pues han habido múltiples soluciones a lo largo de la historia, pues pues para trabajar en soluciones de la Mojana, porque también hemos hablado que no es que haya una solución definitiva. Hay muchas dificultades, ¿cierto? Hay muchas situaciones para mejorar, entre ellas esas. Entonces, esa era la pregunta que quería hacerte. Muy bien. Mira, Paola, primero saludarte y te voy a responder con esto concreto. La Mojana, yo pienso, después de lo que estudié hace 20 y pico de años y hoy, volviendo otra vez a estos temas de las inundaciones y Caregato, veo que es lo mismo que yo había pensado, pero mejorándolo en este instante, porque ha pasado tiempo y hay experiencia. Es el dique marginal entre Margento y Achí tiene que consolidarse para que los costos no sean muy altos y sea un trabajo rápido. En la reunión que tuvimos esta semana con el gobernador de Antioquia y la gobernadora de Sucre y las gobernaciones de Córdoba y Bolívar, se planteó, primero, realizar el estudio para hacer una actualización del proyecto del 2002 del dique marginal. Las compuertas, identificar los sitios fundamentales donde deben de haber compuertas para ayudar a descargar los picos máximos de las aguas del río Cauca, que es lo que generan los rompederos como Caregato o Nuevo Mundo o cualquiera de los otros, porque el agua se almacena, se represa y se revienta. Entonces hay que descargar y eso es una vaina de carácter de ingeniería y de hidráulica muy clara. Y el otro punto fundamental, los otros puntos fundamentales fue lo que dijo Francisco Gómez, y es hay que drenar el río Cauca en los puntos más críticos donde las islas y las acumulaciones de sedimentos generan derivaciones del río que atacan en las orillas del río y atacan el dique y para meterse hacia la Mojana. Y a esto también con la gobernación de Antioquia y el doctor Jaime Ramírez y toda la gente con que estamos trabajando, está el tema de cómo controlar los sedimentos en Nechí, en Zaragoza, en Bagre, en Tarazá, y yo creo que hoy también hay que controlar los sedimentos en Ayapel y en Nechí, con las minas que hay de oro en todo ese territorio entre Nechí y Ayapel. Entonces, el modelo de las compuertas, se ha hablado de varias cosas. Uno, se ha hablado de compuertas fusibles. Esa es una propuesta que yo la estuve revisando, le hicieron de unos ingenieros de la Universidad del Atlántico
y es de que en unos sitios donde se sabe que el río puede romper para que no tumbe todo el Jarillón y el río se descargue, esas partes se construye la corona del Jarillón o del dique con un tipo de construcción menos resistente, de manera que cuando el agua llega a esos puntos y presiona, simplemente rompe el dique, pero en la parte de la corona encima, en un diseño especial. Esa propuesta se ha conversado, pero yo he sido más amigo de los puentes vertederos con compuertas y, como dice Jorge ahorita, complementándolos con un estudio técnico e hidrológico y hidrodinámico de flujo, etcétera, etcétera, muy claro, donde pueden haber incluso tubos subterráneos que pueden tener sistemas de compuertas para abrir y cerrar en verano, o esto como lo plantea el doctor Jorge Escobar. De manera que si juntamos la sabiduría, el conocimiento y los esfuerzos de los ingenieros de la Universidad Nacional, de la Gobernación de Antioquia, con la gente de Bogotá, con el doctor Jorge Escobar de la Javeriana, entre todo ese grupo de expertos y de técnicos, se mira cómo se maneja el tema de las compuertas y vertederos. Pero el dique no se puede construir sin compuertas y vertederos porque es un peligro inmenso. Imaginemos que levantemos un dique de 20 metros para que nunca se vuelva a meter el río La Mojana. Y donde ese dique se llegara a romper en una creciente del río Cauca, el desastre sería grandísimo. Ayapel se acaba, San Marcos se acaba, porque un agua represada es como si la represa de Hidroituango se rompe. Es una tragedia para La Mojana también y para toda la región. Entonces, dique con compuertas, fundamental. Y dragado del río Cauca en las zonas donde se almacenan, en las curvas, etcétera. Tapar Caregato, indispensable. Hay que tapar Caregato. Prioritario. Prioritario. Ese es el punto número 1 hoy en día. Tapar Caregato. Hay que tapar Caregato urgente en este verano, como sea, porque viene una niña y va a haber un desastre. Y lo otro es controlar los sedimentos en Antioquia y en todas las partes donde haya minería de oro. Hay que poner trampas de sedimentos o no pueden seguir trabajando o construyen trampas de sedimentos, que eso es muy fácil porque se puede hacer. Eso existe en la técnica. Eso es, Paola, en términos generales, la respuesta que te puedo dar. Muchas gracias, Juan Guillermo. Adelante, Jaime Ramírez. Buenas tardes ya. Primero me disculpo por no haber podido estar al inicio y ya como conocedor y aprendiz, porque he aprendido mucho de todos ustedes sobre este tema. El pasado miércoles, pues, tuvimos una reunión entre funcionarios y gobernadores sobre el tema de La Mojana. Las compuertas no puede ser un reto que no supere la capacidad de la ingeniería colombiana. Eso existe y el Cauca, ya la ingeniería colombiana se puso a prueba y lo toreó con el tema de la presa de Hidroituango y esas compuertas reguladoras, porque existen, de caudales y de flujos, dependiendo los incrementos altos o bajos del río que permitan el paso a estos caños, pues considero que no va a ser un problema. Habrá que diseñarlas, sí, habrá que contemplar algunas medidas hidráulicas de acuerdo a los cambios en temporadas bajas o altas de lluvias en la cuenca del río Cauca, porque siempre hay que contemplar todo ese caudal para esto. Nos tenemos que centrar en que el río Cauca, si bien le hace un aporte no tan significativo a la región mojana y a las ciénagas, en especial a la de Ayapel, no podemos permitir que siga sucediendo lo que hoy sucede. Es que me atrevo a pensar que casi que el 90% del caudal del río Cauca hoy se está yendo para La Mojana y está cambiando la biodiversidad y las condiciones naturales
y es más, y las condiciones de la comunidad están teniendo pérdidas. Y la Mojana, como me lo decía Camilo esta mañana, que me puso a reflexionar mucho con el tema y a leer, eh, es una despensa de servicio para la humanidad. Y bajo ese término, nosotros como comunidad y la ingeniería colombiana que nos está acompañando, la universidad, el profesor, no podemos ser inferiores a esos retos. Esto no nos puede quedar grande desde que tengamos el interés entre todos de sacar este proyecto adelante. Hay alternativas, hay soluciones, hay regulaciones de los caudales, pero no podemos permitir que se pierda la región mojana como hoy, por ejemplo, la ciénaga de Ayapel hace parte de la protección Ramsal, que es una cosa impresionante, donde hoy la no ejecución de la intervención en Caregato hoy, porque también hay que tener claro que este río Cauca ha afectado la región mojana en diferentes puntos, como lo hizo en su momento en Santa Anita, como lo hizo en Colorado y en diversos lugares. Entonces, la propuesta del dique marginal, que aparte de proteger la región mojana, también se convertiría en una infraestructura indispensable para los 4 departamentos y para la nación, porque es carreteable, se puede hacer carreteable con las compuertas de control. Eh, tenemos que recuperar la mojana y recuperar la biodiversidad y no permitir que todo este sedimento, que es el truco de toda esta situación, porque los ríos vienen perdiendo capacidad hidráulica por el sedimento y esto que hace que ya no tenga la capacidad para esos caudales y nos ponga a hacer jarillones y diques que cada vez van a ser más robustos si no intervenimos la sedimentación, que son 2 formas de hacerlo. La principal y la fundamental es eh, que la nación atienda el problema ilegal, que el problema ilegal hoy por hoy es un problema de los, digámoslo así, de los narcoterroristas del país, de los que nos han generado las afectaciones sociales en todo el territorio. Son ellos los que están ahí inmersos para bien de alguna manera. Son ellos los que se hacen ricos con el tema de la minería ilegal y nos están quitando la capacidad natural que tiene hoy la región mojana y nos están afectando todos los recursos naturales y nos están afectando a la población de la mojana de una manera impresionante. Entonces, si la nación se compromete con este tema de la minería ilegal en los afluentes y en los ríos Nechí y Cauca, que le están aportando demasiado sedimento, porque la presa de Hidroituango hoy se convirtió, aparte de generador de energía, se convirtió en un gran sedimentador. Allá el material, a raíz de la problemática que tuvo, la contingencia que tuvo en los túneles, ya el sedimento no sale por los túneles, sino que toca dragarlo en unas balsas y de ahí disponerlo por fuera del Cauca. Entonces, ese sería lo primero. Y lo segundo también es el dique marginal, que nos permite protegernos con las compuertas que ya hemos hablado de ellas y la propuesta que se tiene para el tema de Caregato. Porque es que eso hay que hacerlo y lo tenemos que hacer. Y yo creo que todos los que estamos en esta reunión debemos estar hacia el mismo sentido. Y el pasado nos sirve para fortalecernos y para tomar decisiones. Ponernos hoy a hablar de que el Cauca de una u otra forma generó las ciénagas, o si no fue el Cauca, fue otro río. Es lo que hemos vivido y lo que conocimos cuando llegó la humanidad acá y cuando hemos tenido, digámoslo de esta manera, esa costumbre y esa idiosincrasia y esa fortaleza de tener esas ciénagas y de tener la región mojana. Lo que estamos es luchando por no perderla y por no dejar que se vea afectada por la minería ilegal, por la sedimentación y por la misma dinámica que tiene el río Cauca, que nos está llevando allá casi que el 90% del caudal hoy por hoy. Esas fotografías aéreas y satelitales nos están mostrando que la gran mayoría del caudal del río Cauca está metiendo allá. Y los que han estado, ustedes sobre todo, que conocen muy bien esas ciénagas, allá no se veía como se ve hoy. O Sí, sea, literalmente eso está contaminado y con todo lo que trae la minería ilegal. Ustedes ahora hablaban de todas esas sustancias químicas que acaban hasta con la vida del ser humano también. Entonces,
Yo pienso pues que todos los que estamos acá reunidos es para buscar solución. En la reunión del pasado miércoles de esta semana se proyectó con el apoyo de todos ustedes una propuesta para llevarle a la unidad nacional, a ver de qué manera podemos intervenir entre los 4 departamentos, todos buscando la solución para esto, porque es que las obras físicas literalmente están en 3 departamentos, que serían Antioquia con una buena cantidad de dique, Bolívar con el tema de Caregato también y con diques, y Sucre, pero Córdoba es el que está llevando la afectación mayor. Me imaginaría yo que Córdoba está muy interesado en estos temas y en proteger su ciénaga y en proteger el medio ambiente, y le interesa también este tema, así no tenga que hacer obras literal para controlar esto. Habrá que también bajo las batimetrías recuperar las profundidades iniciales y determinar en el tiempo qué se va a hacer con ese material que se saque por dragado, dónde se va a disponer o cómo se va a manejar. Pero tenemos que recuperar las ciénagas y tenemos que recuperar la vida de Ayapel, vista desde el buen sentido pues de la biodiversidad y de que esto no nos genere tanta afectación. Estas conversaciones son muy buenas y muy productivas, pero tenemos que apuntarnos a lo que realmente nos ocupa el tema. Y no podemos entre nosotros buscar oposición para nada, y mucho menos tampoco liderazgo. Esto es un tema que es de nación, que hoy toca 4 departamentos y que la nación le está dando la espalda, y tenemos que nosotros ponerle el pecho a esta problemática. Y si la nación no lo quiere hacer, que nos lo permita hacer entre las 4 gobernaciones y salir adelante, porque es que no podemos permitir lo que nos viene sucediendo. Pues ese sería como el aporte, y apoyar al profesor, apoyar a cada uno de ustedes con estos temas. Antioquia está firme y sigue firme en lo que nos compete y en lo que podamos apoyar a los 3 departamentos, y en liderar en compañía de los 3 gobernadores o los 4 con Antioquia todo este proceso. Vamos para adelante. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias y totalmente de acuerdo con usted aquí. Digamos, la idea es que entre todos sumemos para darle solución al problema de La Mojana y de Caregato. No sé si Juan Guillermo quiera decir algo, ya queda muy poco tiempo. No, queda poco tiempo. Escuchemos a Jaime Ramírez, que está levantando. Daniel Restrepo tenía la mano levantada. Daniel Restrepo. Daniel, adelante, si todavía quiere compartir con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. No, era para mostrarles simplemente un video también de una zona de China, de Shinagua, cómo resolvió los problemas de la inundación. Pues era una zona que es una zona costera, un delta con ciertas características similares, obviamente cada una pues con sus diferencias, pero yo creo que también eso nos permite también soñar, no sé, pero yo creo que puede ser en otro escenario. Les comparto más fácil el enlace para no distraer, digamos, como el foco de esta reunión. Felicitar a todos y agradecer. Bueno, perfecto. Si nos puede ahí en el chat poner el enlace, le agradecemos mucho. No, y de nuevo, agradecemos de verdad la presentación de Juan Guillermo. Todos sabemos que esto es un problema muy complejo. Sabemos que, o sea, el problema toca abordarlo desde las escalas grandes hasta las escalas pequeñas que son de Caregato, y tenemos que trabajar en conjunto desde la comunidad, digamos, hasta las instituciones de orden nacional, pasando por las de orden regional. Yo creo que en este momento estamos en un momento en donde ya se están alineando las ideas provenientes de La Mojana con los entes regionales, como lo mencionó Juan Guillermo en la reunión que hubo el pasado miércoles con las gobernaciones de Antioquia, Sucre, y con la presencia de delegados de las gobernaciones de Córdoba y Bolívar. Ya ya está al tanto de todas estas cosas a nivel de la unidad del Ministerio de Medio Ambiente, de Fondo de Adaptación. Entonces, yo intentaremos agrupar todas estas ideas y ojalá salir con una solución que sí o sí cierre Caregato, y de una solución a largo plazo para el buen funcionamiento de La Mojana y de todos los servicios y de la forma como la gente se gana la vida en La Mojana. Entonces, les agradecemos mucho por estar presentes en este espacio.
aquí seguimos con los seminarios, o sea, esto es un seminario académico, ahorita por la coyuntura vamos a hablar de estos temas, pero vamos a invitar ojalá a Ana María Falchetti o a Clemencia Plazas, vamos a invitar a los profesores de la Universidad de Córdoba para que nos hablen a Bernardo Ramírez. Bernardo Ramírez, sí señor, como decía, los de la Universidad de Córdoba, para que nos hablen de los últimos resultados de metales pesados, a todos los que ustedes consideren, o sea, seguimos aquí comprometidos con todo lo que pase en la región, y pues nada, espero tengan un buen fin de semana, nos vemos dentro de 8 días, posiblemente con los resultados de los modelos morfodinámicos que se tienen para las soluciones, o sea, para concertar la solución de cierre para Caregato. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde a todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias. Doctor Juan Guillermo. Gracias, Juan Guillermo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, saludos.